Cerraré estos videos o esta serie de videos sobre el cristianismo versus el Islam, Cristo versus Mahoma, los apóstoles versus la Sahaba, haciendo unos comentarios breves o de manera general sobre las dos religiones. Muchas personas se quejan, especialmente los seculares, sobre el cristianismo, porque existen problemas para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres no podemos predicar, las mujeres no podemos ser pastoras, según el cristianismo tradicional, el cristianismo bíblico. Pero los problemas que tenemos las mujeres, por así decirlo, bajo el cristianismo, no son ni medianamente cercanos a lo que tienen las mujeres bajo el mundo musulmán. De hecho, en el mundo musulmán son increíblemente gigantes los problemas que las mujeres tenemos. Ahora, muchos critican a una de las principales ramas del cristianismo, que es el catolicismo, porque no permite sacerdocio femenino, como lo comentaba. Sin embargo, no existe tal cosa tampoco en el Islam. No existe una mujer que pueda ser imán, por así decirlo, en el Islam, manejar una mezquita. Mientras que en el Islam, por ejemplo, las mujeres, en un Islam radical, en un Islam tal como Mahoma lo enseñó, las mujeres no pueden educarse, y deben usar burka porque ellas pueden ser un objeto de tentación para los hombres. Incluso personas que han defendido el acceso a la educación a las niñas en el mundo musulmán han tenido serios problemas en medio de ese mundo. También tenemos un mundo musulmán que la mujer es poco apreciada. Por ejemplo, está permitido tener esclavas sexuales aún a esta altura de la vida. Y de hecho, una vez traduje a un imán que decía que simplemente les vas a usar como esclavas sexuales, no le vas a hacer ningún daño. Imagínense el nivel que tiene elevado el cerebro de decir que tú abusas sexualmente de una dama y no es ningún daño. Ahora, muchos de los cristianos que practican realmente la Biblia solemos o debemos oponernos a las relaciones extramatrimoniales. Y muchas de las personas normales de esta época van a decir que somos demasiados mojigatos. Sin embargo, en el mundo del Islam no es solamente existe que las personas, que los pastores prediquen desde los altares, exigiendo que las personas sean puras sexualmente o que respeten las normas del Señor. Existe algo completamente opuesto. De hecho, las mujeres son enterradas vivas, son lapidadas hasta la muerte. Si te descubren que eres homosexual, terminas siendo lanzado desde el minarete más cercano o desde tu edificio 3 pisos. Entonces, no es que sea, digamos, la mejor solución cuando se critica el cristianismo y se presenta otra religión de la mejor manera, en este caso el Islam. Bajo la ley de la Sharia, cuyo objetivo realmente es el que tienen los musulmanes de establecer alrededor del mundo, el imán es el presidente, está por encima de cualquier otro grupo que quiera gobernar el país. Mientras tanto, cuando se gobierna con un mundo, bajo el mundo cristiano, bajo principios cristianos, existe división clara entre el gobierno y la religión. Cuando trabajamos y escuchamos o leemos o traducimos material sobre el Islam, una de las primeras cosas que aparece es el terrorismo. Muchas de las personas que son fieles seguidoras de Alá terminan practicando el terrorismo o por lo menos apoyándolo de una manera increíblemente sorprendente para los humanos normales. No existe tal cosa como que un cristiano que practique el cristianismo tal como Jesús lo enseñó llegue a convertirse en un terrorista. Lo más seguro es que llegue a convertirse en una monja o en un sacerdote o tal vez en un pastor o alguien abnegado que sirva a la comunidad y sirva a su pueblo. Para muchos, especialmente en la época moderna, es repugnante que las religiones prediquen en sus calles y prediquen en los púlpitos o en sus sitios de adoración que hay condenación. Muchas personas no les gusta que les lancen en su cara los pecados. Y de hecho es bastante duro cuando andas en un camino que no es el correcto, que alguien literalmente te grite tus culpas en tu cara. No es nada divertido. Pero cuando miramos, por ejemplo, la moralidad del Corán, que es bastante superficial y frustrante, bastante oscura si la comparamos con lo que hace un pastor al enseñar la Biblia o un sacerdote. El Corán literalmente dice a sus seguidores que deben abusar literalmente de los incrédulos, deben hacerle la guerra, deben someterlos al camino de Alá por las buenas o por las malas. No existe versos en el Corán que promuevan el amor universal hacia los no musulmanes. Existen pocos versos donde Alá dice que cada uno puede tener su propia religión, que cada uno puede vivir su fe. Sin embargo, esos versos fueron abrogados. El mismo Corán dice que Alá ha abrogado versos, que Él ha quitado revelaciones para traer nuevas. Y ese es el consenso de los eruditos islámicos, que existe abrogación en el Corán. Lo que apareció como algo bueno o un verso pacífico en la Sura 2, por ejemplo, de repente fue abrogado por un verso violento que apareció en la Sura 5 o en la Sura 9, que fueron las últimas suras que Mahoma recibió. Ahora existe un
completa diferencia entre el cristianismo y el islam. Podemos concluir que, a pesar de muchas cosas buenas que los musulmanes digan de su profeta, esta no tiene sustento en las fuentes islámicas. De hecho, puedes buscar todo lo que quieras y no las encontrarás. Pero al leer las fuentes islámicas encontramos que él fue un esclavista, un glotón, un ladrón, un asesino. Y los musulmanes dicen de él que es el mejor ejemplo a seguir, la conducta más bella que existe para la humanidad. Y eso está registrado en el Corán, por ejemplo, en la Sura 33, allá 21. Y que el tipo tenía un carácter excelente. Está en el Corán, Sura 68, allá 4. Pero cuando lees la Sunna, te vas a sorprender de lo contrario que es su comportamiento, a lo que los musulmanes piensan de él. Por ejemplo, los musulmanes tienen un ataque de pánico y definitivamente te odiarían cuando tú les dices que el profeta de Alá se casó con una niña de 6 años y consumió el matrimonio cuando ya tenía 9. Van a inventar miles de excusas para explicar ese matrimonio. Van a intentar negar los hadices, a pesar de que se encuentran en las colecciones más importantes de los hadices para los sunitas, y que incluso se encuentran en Sahih al-Bukhari, en Sahih Muslim, y que mayoría de esos, cuando uno los lee, tienen grado Sahih, es decir, el grado más alto que tienen los hadices en la colección de Mahoma. Sin embargo, cuando le presentamos información como esta a los musulmanes, lo mínimo que te van a hacer es insultar, mostrando lo pacífico que es su religión, mostrando que tienen a Mahoma en un estandarte tan alto que no pueden darse la idea de pensar otra cosa, a pesar de que sus fuentes islámicas lo dicen. Uno puede leer la Sunna, puede leer las siras, puede leer las biografías de Mahoma y encontrar cosas que son relativamente terribles, especialmente malas hacia las mujeres, hacia los no musulmanes. Cuando a los cristianos se les nos dice que emulen a Jesús, significa que seamos pacíficos, que andemos como él anduvo. Por ejemplo, 1 Juan 2:6 dice eso, que debemos andar en luz, que debemos no ser luz en medio de tinieblas, que debemos caminar como Jesús, que debemos imitar a sus discípulos. Ahora, cuando a los musulmanes se les dice que imiten a Mahoma, uno pensaría que lo imiten en qué, porque él ordenó ataques militares contra los cristianos, él ordenó secuestrar a mujeres, él ordenó la destrucción de otros pueblos. ¿Eso es lo que un musulmán debe seguir? ¿Eso es lo que un musulmán debe imitar? Ahora, Jesús y Mahoma fueron increíblemente diferentes en sus vidas. Por esa es la razón que el legado que deja el cristianismo versus el legado que deja el islam es tan contrastante, tan diferente. Comportamientos de aquellos que viven a Jesús versus el comportamiento de aquellos que viven a Alá y a Mahoma es completamente opuesto. Cristianismo e islam, como le digo, no tienen nada en común. Aún sí, un fiel musulmán como el imán Wafala Sultán, que se describe a sí mismo como un musulmán que no se adhiere completamente al islam, él dice que el problema de los cristianos es que no son tan buenos como Jesús, pero gracias a Dios, la mayoría de los musulmanes son mejores que Mahoma. Note que la persona no es musulmán adherido, pegado a lo que el islam dice, pero los cristianos no somos tan buenos como Jesús fue. Y es una tristeza para el cristianismo, que el cristianismo sea tibio, tirando a frío y no practique lo que Jesús practicó. Porque si los cristianos fuéramos como Jesús fue, el mundo no estaría como está. Si los cristianos viviéramos a Cristo como lo vivieron en el siglo I, ese mundo no estaba patas arriba como lo tenemos. Y es una bendición de Dios que los musulmanes no sigan a Mahoma al pie de la letra, porque si todos los musulmanes de este mundo siguieran a Mahoma al pie de la letra, tendríamos un infierno aquí en la tierra. Entonces, nosotros somos herederos de un gran legado que fue fundado sobre sangre de mártires. Los cristianos perdieron miles y miles de personas y aún lo siguen perdiendo. Es el ejemplo de Nigeria: más de 6.000 cristianos son asesinados cada año por la causa de Cristo. Más de 380 millones de cristianos sufren alta y severa persecución por la causa de Cristo, donde sus casas son quemadas, donde todo lo que les decía en el segundo video les